Ya, continuamos. Estamos en esta parte, ¿no? De la fuerza. A ver. Ya, esa es la fuerza magnética. Ya está yendo en esa dirección. Entonces, nuestro rodamiento está yendo en esa dirección ya de la fuerza magnética. ¿Qué es lo importante de esto? Que nosotros sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, igual, ¿no? Desde física 1. Ya, cuando nosotros tenemos una velocidad constante, la velocidad constante se refiere a siempre ir, digamos, 2 metros sobre segundo, ¿no? Ah, Cuando la velocidad es constante, no hay aceleración. Ya eso también de dónde sacamos. Nosotros sabemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿no? Pero si la velocidad es constante, como están viendo acá, un 2 metros por segundo y nunca cambia, entonces esto es una constante. Ya digamos que es la velocidad igual a 2. ¿Qué pasa cuando tú derivas una constante? Siempre que tú derivas una constante se vuelve cero. Entonces, fíjense, cuando la velocidad es constante, la aceleración es cero, ¿ya? Por lo cual, para este caso, tendría que haber una sumatoria de fuerzas. Y la sumatoria de fuerzas tendría que ser igual a cero, ¿no? Porque la aceleración es igual a cero. ¿Ya? ¿Por qué tiene que haber una sumatoria de fuerzas? Porque nosotros aparte tenemos que aplicarle una fuerza externa, ¿no? Como están viendo acá, una fuerza externa de tal forma que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero. Y si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, la aceleración es cero y por lo tanto la velocidad es constante. Ya. Entonces, ahí hemos calculado lo que era la fuerza magnética, ¿ya? La fuerza magnética, y nosotros nos estamos dando un sentido de referencia, ¿ya? Es como si esto estuviera en el plano y aquí estamos colocando lo que es el eje vertical Y este es el eje X. Entonces, la fuerza en un inicio, la fuerza magnética va en esta dirección, ¿no? Hacia este lado, hacia el lado izquierdo. Entonces, como va hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho sería el vector y positivo, ¿no? El vector unitario. Y hacia el otro lado es el menos y el menos I. Entonces la fuerza magnética, por eso está acá con el menos I. Ya, fuerza magnética en newtons. Y ahora hay que aplicar lo que les he dicho, la condición de sumatoria de fuerzas que sea igual a cero. Ya, para que la velocidad sea constante, la aceleración debe ser nula, por lo tanto la sumatoria de fuerzas debe ser cero. Entonces hay que aplicar una fuerza externa más la fuerza magnética, la fuerza externa más la fuerza magnética tiene que ser igual a cero, ¿no? De aquí, la fuerza externa, si esta fuerza magnética pasa al otro lado con signo negativo, entonces la fuerza externa va a ser igual a menos la fuerza magnética, ¿no? La fuerza magnética en forma de vector, ¿no? En dirección menos I estaba yendo la fuerza magnética. Entonces aquí la fuerza externa que tenemos que aplicar es una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario, en dirección I, ¿ya? Y eso en Newton. Entonces, ahí estaríamos respondiendo lo que es el inciso número B, ¿no? Entonces hay que aplicar una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario, para que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero, aceleración cero, y si la aceleración es cero, la velocidad es constante. Ya. Para el inciso C, ¿qué extremo del resistor A o B está a un potencial más alto? Ya, para el inciso C se forma lo que es este circuito, ¿no? Ya les he explicado. De acá, ¿cuál es la dirección de la corriente? Hemos dicho que era esta, ¿no? Esta es la dirección de corriente, luego viene por acá, luego viene por acá, ¿no? Viene en sentido antihorario. Ahora, cada vez que la corriente llega a un elemento, ya sea un capacitor, ya sea un resistor, ya sea una inductancia, ya cada vez que llega, la corriente siempre llega en forma cargada, ¿ya? Más o menos a qué me puedo referir. Llega a este punto en forma más cargada, ¿ya? Y cuando pasa esta corriente, no, perdón, cuando pasa por esta resistencia, la corriente se desgasta un poco, ¿ya? Y cuando sale de la resistencia, entonces es que sale con el menor potencial, ¿ya? Entonces, cuando entra un elemento, siempre entra por el mayor potencial y cuando sale, ya sea de una resistencia, de una capacitancia, de una inductancia, sale con menor potencial. Entonces, como están viendo que la corriente entra por acá, entonces, por donde entra es que existe el mayor potencial, ¿ya? Entonces, el mayor potencial está en el punto A. Ya, el punto A está a mayor potencial, ¿no? Y aquí lo mismo, ya es como para ejemplificar. Por ejemplo, aquí está la FEM,
Aquí está la corriente, ¿no? Aquí es más menos la fuente de voltaje, viene la FEM, viene y ¡pam! En este punto entra y aquí entra con mayor potencial, sale y aquí es el menor potencial. Luego, si nosotros aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Fíjense, estos dos elementos están en paralelo y fíjense que cuando están en paralelo tienen el mismo voltaje, ¿no? Y tienen que estar en la misma dirección las polaridades, ¿no? En paralelo. Fíjense que se cumple cuando tomamos ese sentido de la corriente, ¿no? Ya, esa es la ley de Ohm y eso ya, hay que ver. Entonces, el punto A está a mayor potencial. Luego, para el inciso D, después de que el eje rueda más allá del resistor, la corriente en R invierte su dirección, nos dice. Ya, y en aquí el rodamiento, ¿no? Va a estar en un determinado punto acá, en otro punto va a estar acá, y luego el rodamiento ya va a cruzar lo que es la resistencia y va a estar este otro lado, ¿no? Y ahí nos está pidiendo si la corriente cambia lo que es su dirección. Entonces analicemos ese hipotético caso. A ver. Ya, cuando el rodamiento cruce, ¿no? Y cuando esté al otro lado, el área que va a formar ahora va a ser esta, ¿no? Esta va a ser el área. Ya, el campo magnético, de igual manera, fíjense que sigue yendo hacia abajo. Eso no cambia, ¿no? Aunque cruce la resistencia, eso no va a cambiar. Por lo cual, por la ley de Lenz, otra vuelta, la dirección de la corriente va a ser una dirección tal que cree un campo magnético que se oponga al campo magnético fuente. Entonces, nuestro campo magnético que se oponga al campo magnético fuente tiene que ser un campo magnético que esté saliendo, ¿no? Y si aplicamos lo que es la regla de la mano derecha, y aquí te voy a aclarar que si bien esta es la regla de la mano derecha para el producto vectorial, para la corriente, la regla de la mano derecha es esta. A ver un ratito ahí, espérenme. Ya, la regla de la mano derecha para la corriente es, utilizamos esta figurita, ¿no? Igual es una mano derecha y ya es lo que les explicaba, ¿no? La corriente sigue la dirección del pulgar y los otros dedos, ¿no? Fíjense en forma radial, ¿no? En forma angular, en forma angular sigue lo que es la dirección del campo magnético que rodea al alambre donde está la corriente. Ya, entonces, lo que les decía, el campo magnético tendría que ser un campo magnético que se oponga, ¿no? Al campo magnético fuente. Ya, luego nuestro rodamiento estaba acá. Ya, entonces, la dirección de la corriente en la resistencia, ¿qué dirección tendría que tener? Tendría que tener esta, ¿ya? Esa sería la dirección de la corriente, ¿no? Fíjense, en esa dirección, hacia donde apunta el pulgar, tendría que ir la corriente para que el campo magnético, pues, respecto a la corriente, salga, ¿no? Vaya hacia arriba el campo magnético, ¿ya? En ese punto, ¿no? En el punto horizontal, ya en los otros puntos, obviamente, el campo magnético está en forma circular, ¿no? Pero en el punto del plano, está yendo hacia arriba. Entonces, como están viendo, esa sería la dirección de la corriente, ¿ya? La corriente tendría que venir por acá, luego tendría que venir por acá, luego por acá y luego tendría que volver, ¿ya? Ahora, en esa pregunta podemos debatir, ¿ya? ¿Por qué podemos debatir? Porque más antes, ¿no? Más antes, la dirección de la corriente, más antes la dirección de la corriente venía acá, ¿no? Venía acá, venía acá, venía acá y venía acá. Ya, ahora, ¿qué es lo que pasa? En el circuito, la dirección de la corriente en este primero era en dirección antihoraria, ¿no? En este segundo circuito que se está formando, la dirección es lo mismo, da la misma dirección, que sería en forma antihoraria, ¿no? ¿No? En forma antihoraria, en esa dirección, ¿ya? Ahora, si es que solo analizamos, ¿ya? Si es que solo analizamos en el resistor, ¿ya? Solamente en ese elemento,
Entonces ahí claramente estamos viendo que sí son contrarios, ¿ya? Sí tienen direcciones opuestas solamente en el resistor, ¿ya? En cuanto al circuito entero en sí, ¿no? Tienen la misma dirección, ¿ya? Entonces ahí habría que analizar qué es lo que nos está pidiendo. La corriente en R invierte su dirección, ¿ya? En ahí es un poquito medio pregunta trampa, ¿no? Entonces, solamente en la resistencia sí cambia la dirección, ¿ya? Pero solamente en la resistencia. Si es en el circuito entero, como ustedes han visto, sigue siendo la misma dirección antihoraria, ¿no? Eso ya depende del problema, ¿ya? En este caso, el anterior igual lo he colocado no, porque he tomado todo el circuito en sí, como les he explicado ahorita, ¿no? Pero si es solo en la resistencia, entonces sería un sí, ¿ya? Eso depende a lo que les pida el problema. Pero ahí solo en R nos dicen, ¿no? Entonces sí, sí cambia la dirección de la corriente, ya les he explicado. Ya, luego, para la pregunta número 3, esta pregunta la he sacado de un examen pasado del ingeniero, ya, del ingeniero, y yo creo que más o menos así mete, ¿no? Sus preguntas un poco medio difíciles. Ya, en acá nos dice, la espira rectangular de la figura se mueve hacia el origen con una velocidad, ya, se mueve hacia el origen con una velocidad v de 200 metros sobre segundos en dirección menos j, ¿no? Entonces, en esta dirección de acá, en y positivo, obviamente en acá es j, ¿no? Y en esta dirección se está moviendo la velocidad en menos j. Bueno, aquí es menos j. Ya. Luego, en un campo magnético, B igual a 2 por E a la menos 5 menos 0.5Y, y eso en dirección K. No, eso que nos está diciendo que el campo magnético está yendo de esta manera, ¿no? Pam, 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 está yendo hacia arriba. ¿No? Hallar la corriente eléctrica en el instante en que los lados de la espira se encuentran en Y en 0.5 metros y en Y igual a 0.6 metros y las resistencias de 25 ohmios. Entonces, ¿cómo vamos a proceder a resolver este ejercicio? Como han visto, nuestro campo magnético por lo general siempre era constante, ¿no? Por ejemplo, aquí nos daba 0.8 teslas, ¿no? Pero en acá, fíjense que el campo magnético está variando, tiene una cierta ecuación, no es constante. Pero sigue el mismo criterio, ¿no? Fíjense que es una espira cerrada, hay una cierta área y por esa área está cruzando lo que es un campo magnético. Por lo cual sí que vamos a utilizar lo que es la ley de inducción de Faraday, ¿ya? Pero antes vamos a analizar lo que es el flujo magnético, ¿no? Porque dentro de la ley de inducción de Faraday está lo que es el flujo magnético. Y como ahora no es constante, entonces tenemos que hacer una previa integración. Ya, ahí están lo que son los datos, la velocidad, campo magnético, lo que es la Y, ¿no? Las distancias, lo que es la resistencia de 25 ohmios, ya, y empezamos con la expresión del flujo magnético. Ya conocemos esta expresión del flujo magnético. Ahora en acá, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a trabajar igual en forma de módulo, ¿ya? Esto va a ser el módulo del primero, que va a ser B, por el módulo del segundo, que va a ser un diferencial de área, por el coseno del ángulo que están formando, ¿no? Coseno de tita. En este caso, ¿cuál es el ángulo que está formando el campo eléctrico con el diferencial de área? Y eso igual tienen que ver. Por ejemplo, el área de la espira, fíjense que va a ir hacia arriba, ¿no? El área de la espira, y ese es el vector área, ¿no? Y el campo magnético ya hemos visto que estaba yendo en dirección K, ¿no? Estaba yendo hacia arriba igual, ¿no? Entonces el ángulo que forma es 0 grados. Ya por eso está que coseno de 0 grados. Luego, lo que teníamos era integral del campo magnético por diferencial de área, ¿no? Ahora, el campo magnético en forma de módulo. Entonces, todo esto solamente hay que colocar esta parte, ¿no? En forma de módulo el campo magnético. Luego, lo que es el diferencial de área, como es una espira cuadrada y estamos trabajando en coordenadas cartesianas X, Y y Z, y nuestra área simplemente está en lo que es el eje X y en lo que es el eje Y, ¿no? Entonces, aquí hay que multiplicar por un diferencial de Y un diferencial de X, ¿no? Y el coseno del ángulo, coseno de 0 grados, que es igual a 1, ¿no?
Luego, ¿desde dónde hasta dónde vamos a integrar lo que es y? Ya, para empezar, aquí ya estamos integrando. Sí. No, todavía no estamos integrando. Ya, espérense. ¿Qué se llama? ¿Desde dónde hasta dónde vamos a integrar lo que es el diferencial de y? Ya, este y vamos a integrar desde un y hasta un y más 0.1. Ya, pero pareciera que no es así, ¿no? Pareciera que es desde 0.6 hasta 0.5, ¿ya? Pero ahí tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque nosotros estamos colocando acá, que va a ser un y, ¿ya? Fíjense, un y la longitud de este y, porque no hay que olvidar que este es un diferencial de área, ¿no? Que era un diferencial de x por un diferencial de y el diferencial de área o el área en sí va a ser esta longitud L por esta otra longitud, ¿no? Base por altura, que es L por W, digamos, ¿no? Y fíjense que esta L, ¿no? Va a ser igual a una variable y, porque va a estar a una distancia y, ya se está moviendo, ¿no? No es que está quieta, por eso nos da lo que es el dato de la velocidad. Entonces nosotros vamos a suponer que está a una distancia y, ¿ya? Y, y luego el otro punto de acá va a ser un y más 0.1, ¿ya? Porque es desde 0.6, perdón, desde 0.6 hasta 0.5, ¿no? Entonces vamos a suponer que está a una distancia y, o pueden colocarlo igual a la distancia y acá, y desde una distancia y hasta una distancia y más 0.1, ¿no? Porque ese es el ancho, ¿no? Ubican. Entonces nosotros vamos a integrar desde y, ¿ya? Desde y hasta y más 0.1. ¿Ya? Y luego en X estamos viendo que no varía, ¿no? Fíjense, este es un metro, les está diciendo ahí la longitud, el dato. Entonces, como este es un metro, acá va a estar menos 0.5 y acá va a estar 0.5, ¿no? Y esto, desde menos 0.5 hasta 0.5 en X es un metro, ¿no? Eso no varía, ¿ya? Lo que sí está variando es la velocidad en Y, ¿no? Entonces, desde una posición Y hasta una posición Y más 0.1 es la integral, ¿ya? Entonces, de ahí está viniendo ya ese de Y más, perdón, de este Y hasta Y más 0.1. Luego, para poder integrar, aparte, vamos a multiplicar por este menos 0.5. ¿Por qué vamos a multiplicar por el 0.5? Para empezar, este 2 ha salido fuera de la integral, ¿no? Era una constante. Luego, si nosotros queremos integrar esto, ya cuando nosotros tenemos e elevado a la x, integral diferencial de x, simplemente nos quedaba e a la x, ¿no? Pero si nosotros teníamos e elevado a la 2 por x, y eso diferencial de x, ¿a qué era igual? Para poder integrar eso, fíjense que esta es una función compuesta, ¿no? Porque aquí arriba también tiene otra función. Entonces lo que hacíamos era multiplicar por la derivada de la función compuesta y como estamos multiplicando adentro, también teníamos que dividir afuera, ¿no? Y eso igual creo que ya les explica más, todo el semestre, creo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces aquí está multiplicando un menos 0.5, ¿no? La derivada de menos 0.5y, su derivada de esa función que está compuesta, implícita, entonces solamente es menos 0.5, ¿no? Entonces esa derivada está multiplicando la función y como ya estoy multiplicando por aquí adentro, también tengo que dividir, ¿no? Afuera, para que no afecte en sí a la integral. ¿Ya? Y una vez que hago eso, entonces directamente sale el mismo resultado, ¿no? Es como ya directamente integrar e a la x, diferencial de x, y esto va a ser e a la x, ¿no? Entonces se queda todo esto tal y como está, ¿no? ¿Desde dónde hasta dónde vamos a integrar? Desde y hasta y más 0.1, ¿no? Que es el ancho, ¿no? En y, ese es el ancho, ¿ya? Y a una posición que todavía no conocemos, ¿ya? Pero ahorita vamos a reemplazar datos, no se preocupe. Ya. Una vez que hemos integrado eso, desde y hasta y más 0.1, diferencial de x, ¿no? En diferencial de x ya les he explicado, desde menos 0.5 hasta 0.5, ¿no? Y esos dos, la distancia entre esos dos puntos hace un metro. Ya luego lo mismo, aquí integramos lo que es el diferencial de x, que solamente es x, desde menos 0.5 hasta 0.5 y reemplazamos esto, ¿no? Aquí va a ser e a la menos 0.5 por límite superior menos e a la menos 0.5 y en vez del y el límite inferior. Ya una vez que hemos llegado acá, simplemente es hacer operaciones, ¿no? De este x va a ser 0.5 menos, y el límite inferior va a ser menos 0.5, ¿no? Y eso se vuelve
1. Ya ese 1 está acá. Luego simplemente es hacer operaciones algebraicas. De ahí estamos factorizando lo que es este e a la menos 0.5y, ¿no? Este está multiplicando a este está multiplicando a este, ¿no? De ahí estamos factorizando y nos queda de esta manera. Ya, de acá, fíjense que este es un número, ¿no? Si ustedes lo meten esto a la calculadora, e a la menos 0.5 menos 1 es un número. Un número que multiplicado por este menos 4 nos va a dar positivo, ¿ya? Este resultado les va a salir negativo y por este negativo se va a volver positivo y nos va a quedar simplemente esto, ya este. Y este va a ser el flujo magnético para una determinada posición, ¿no? Este es el flujo magnético respecto a la posición en la que va a estar. Ya les he explicado, puede estar acá en una posición Y, ¿no? Y el otro punto estaría aquí en Y más 1. O como se está moviendo, puede estar acá también el Y aquí va a estar una posición y aquí va a estar su otra parte, ¿no? Que va a ser Y más 1, ¿no? Ya, una vez que tenemos lo que es el flujo magnético, vamos a aplicar lo que es la ley de inducción de Faraday, que es la derivada del flujo magnético respecto del tiempo, ¿ya? Y cuando aplicamos esta derivada, como lo que está cambiando es el tiempo, ahora vamos a aplicar algo que tal vez no se haya visto mucho en lo que es cálculo 1. ¿Ya? Vamos a derivar respecto a la variable, ¿ya? Pero respecto al tiempo, ¿ya? O dicho de otra forma, fíjense que aquí no hay ninguna variable t, ¿no? Y esa sería una derivada total, ¿no? Pero esta es una derivada parcial, ¿ya? ¿Cómo va a ser eso? Entonces vamos a derivar respecto a la variable a la cual está cambiando. En este caso, la variable y, ¿no? Entonces, si nosotros derivamos esto, la derivada de e a la menos 0.5 por y, ¿qué les va a dar? Va a ser menos 0.5 por e a la menos 0.5 por y. No, esa va a ser su derivada, si nosotros derivamos esto. Entonces, eso es lo que tengo. Ya fíjense, aquí está el número de antes, el negativo de la ley de inducción de Faraday, ya la derivada de todo eso. Y como hemos derivado respecto a y, a esta variable que está cambiando, ¿ya? Entonces lo que le tenemos que aumentar es el diferencial de y sobre diferencial de tiempo, porque hemos derivado respecto a la variable y, ¿no? Porque aquí no había ninguna variable t, ¿no? Entonces ahí ya no tendríamos que colocar esto. Pero como estamos derivando respecto a esta variable y, ¿no? Que no es t, entonces hay que colocar eso, ¿ya? Que es el diferencial de y respecto al tiempo, según lo que hemos derivado. ¿A qué variable? ¿No? Y luego, al aumentar este diferencial de y respecto al tiempo, como ese y es una distancia, ¿no? Este y es una distancia, puede estar acá, ¿no? Lo que es el y, aquí estaría el y más 1, o puede estar también en este punto, ¿no? Aquí estaría y aquí estaría y más 1. Entonces, como esta es una distancia que está cambiando a través del tiempo, entonces, como es la distancia que está cambiando a través del tiempo, ese diferencial de y respecto al tiempo se vuelve la velocidad, ¿ya? Se vuelve la velocidad. Y luego, reemplazando valores, cuando y está a una distancia de 0.5, cuando el y ha llegado a esta distancia, cuando y es igual a 0.5, entonces reemplazamos valores, ¿no? Cuando y llegue a ese punto, entonces vamos a tener una determinada FEM. Ya, y la FEM va a ser igual a... todo esto se mete a la calculadora, ¿no? Como ya saben. Y en acá, simplemente en vez de y, fíjense, hay que colocar lo que es otra vuelta igual 0.5 a esa distancia y la diferencial de y sobre el diferencial de tiempo, la velocidad ya nos daba como dato, ¿no? Y esa velocidad la reemplazamos, metemos todo hasta la calculadora y nos bota lo que es el resultado de 15.18 voltios, ¿no? Que tampoco es una locura, ¿no? Tiene coherencia. Cuidado aquí le salga 1000 voltios, 20.000 voltios, no, nada que ver, ¿no? Entonces, tienen coherencia el resultado con el problema, ¿ya? Ahí está lo que es la FEM. Y luego, como es un circuito cerrado, como están viendo, utilizamos lo que es la ley de Ohm. Y esta FEM va a ser igual a la corriente por la resistencia, ¿no? Donde obviamente es la corriente inducida. De acá la resistencia pasa a dividir, que era de 25 ohmios y que teníamos como dato, ¿no? Pasa a dividir que tenemos como dato y ahí obtendríamos lo que es el valor de la corriente que está en amperios. Ya esa parte van a tener cuidado. Ya, y esto, ¿no? Lo que les decía, desde Y hasta Y más 1, porque como está avanzando, igual no sabemos en qué posición está, ¿no?
Mm, ya, ahorita ya son las 2. Mm, con el ingeniero, yo creo que la anterior recién ha sido su primera clase de inducción matemática, ¿no? Entonces yo creo que hasta aquí está bien que avancemos. Ya no les ha dicho nada, ¿no? De la fecha del tercer parcial o algo. Nos dijo que daríamos directo al final, Laus. Uy, ¿y cuándo va a ser su examen final? Eso no dijo nada todavía. Ya, Ha a ver, dicho dame. que tenía algunas artes, que tenías que pasar una clase de teoría y después una clase de ejercicio y se dependía el examen final. Ay, entonces como en una semana, en 2 semanas sería, ¿no? Semana, la otra semana, lo siguiente. Ya. ¿Y quiénes son los dos que han participado? A ver, levanta sus manos. Ya listo. Ya, entonces hasta aquí estaríamos quedando, ¿ya? Estamos en un buen avance, no nos estamos atrasando. La siguiente vamos a ver igual todos los casos y a ver si consiguen un examen pasado del anterior semestre, porque del anterior semestre sí no me han pasado su tercer parcial o su examen final. Entonces, a ver si consiguen, igual les voy a aumentar puntos y vamos a pasar una clase extra ya antes de su examen final, como les he enviado la grabación para su tercer parcial, ¿no? Que era un examen anterior, entonces igual vamos a pasar. Ya. Entonces hasta aquí estaríamos quedando. A ver, Quispe Condori Laura también nos ha respondido. Ya, entonces nos estaríamos viendo la siguiente semana, compañeros. Nos vemos.